Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en la semana? Bueno, mi nombre es Marichuy. El día de hoy vamos a alabar a Dios, vamos a adorarlo porque hoy es el día del Señor. Vamos a iniciar haciendo una oración. Por favor, si cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza. Señor y Padre Dios, te damos gracias por este día hermoso que tú nos has dado. Ayúdanos a ser unos adoradores en espíritu y en verdad, a honrarte, Señor, con esta lección y guíanos para mostrarnos tu palabra, Señor, y lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues a continuación vamos a adorar a Dios. También podemos adorarlo por medio de alabanzas, con nuestro canto. Si están sentados, levántense, alcen su voz, porque Él merece toda nuestra adoración. Ante el rey, a José lo vendieron y esclavo fue. David se enfrentó y venció a Goliat. Confiaron en su Dios. Y si viene algo grande contra ti, solo escucha lo que dijo Dios. Quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable, y tu amor y gran bondad son por la eternidad. Por eso te canto, Dios. Exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre. Te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios. Quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable, y tu amor y gran bondad son por la eternidad. Por eso te
Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Bueno, pues es momento de levantar nuestras ofrendas. Bueno, si ustedes en casita tienen alguna caja, una alcancía como la mía, podemos levantar una ofrenda para el Señor. Esta la vamos a ir juntando hasta que nos podamos presentar en la iglesia y llevar nuestras ofrendas a la iglesia. Las ofrendas se utilizan para nuestras misiones, para nuestras misioneras que tenemos, para el servicio al Señor. Bueno, vamos a hacer una oración por la ofrenda. Vamos a pedir a Dios su bendición para que sea utilizada correctamente y para que sea de bendición para aquellas personas que se va a canalizar esta ofrenda, así como también pues a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. ¿Sí? Vamos a inclinar nuestro rostro y a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos has dado en la semana, porque hemos visto que tu provisión ha llegado a nuestros hogares, que a nuestros padres no les ha faltado lo que necesitamos para alimentarnos. Gracias porque tú estás al cuidado de nosotros, porque nada nos falta, Señor. Bendice estas ofrendas que vamos a entregar, Señor, con un corazón alegre a ti, para que sean para tu ministerio. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Chicos, ahora vamos a ver nuestra lección del día de hoy. Pongan mucha atención, por favor. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues como ven, el día de hoy vamos a hablar sobre los grandes líderes de la iglesia. Y sobre los líderes que vamos a hablar son Pedro y Juan. Pedro y Juan
eran unos discípulos de Jesús, eran uno de los 12 discípulos de Jesús. Pedro y Juan acostumbraban orar. Como ustedes saben, fueron enseñados por el Señor Jesús, fueron sus discípulos. El Señor Jesús fue su maestro y les enseñó cómo orar y también que tenían que orar siempre, a cada momento, para estar en comunión con Dios, para platicar con Dios, para que Dios les diera fuerzas, los guiara, les diera sabiduría, para saber cómo guiarse y cómo seguir compartiendo la palabra de Dios. Ellos iban a un templo y bueno, pues iban al templo y ellos entraban por la puerta La Hermosa. Esta era una puerta muy famosa en la cual pues se encontraban muchas personas en esa puerta. Y bueno, vamos a ver a quiénes encontraron Pedro y Juan. Esta historia, bueno, nos habla de alguien muy importante que se encontraron Pedro y Juan. Y bueno, vamos a ver quién fue. Pedro y Juan se encontraron a un cojo de nacimiento. Este cojo de nacimiento ya tenía 40 años, ¿sí? Y no podía caminar. Él era llevado por algunas personas, posiblemente amigos o familiares, a este templo. ¿Y por qué lo llevaban? Lo llevaban para que él pidiera dinero, ya que no podía caminar y por lo tanto no podía trabajar para ganarse sus alimentos, para poderse comprar su ropa y pagar un lugar donde vivir. Entonces él era la manera en la que él podía obtener ese dinero para cumplir todas esas necesidades que tenía. Entonces siempre se encontraba él ahí pidiendo dinero. Y bueno, Pedro y Juan iban caminando y le pidieron, le pidió dinero el cojo a Pedro y a Juan. Y entonces Pedro y Juan, ellos no llevaban dinero, ellos le dijeron, no tenemos dinero. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y al instante veremos qué sucedió. Sucedió que lo tomaron de la mano y le dijeron, levántate y anda. Y al instante él se levantó, se enderezaron sus piernas y tomaron fuerza todos sus huesos y sus músculos que nunca había él utilizado. Él pudo tomar la mano de Pedro y pararse derecho, firme en sus pies. Y todos los que estaban ahí, ¿qué creen que hayan pensado? Yo creo que se asombraron. Sí, se asombraron porque lo vieron caminar y saltar. Él estuvo muy feliz. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes si de repente hicieran algo que tanto habían deseado hacer? Este cojo, bueno, empezó a brincar, a saltar de alegría. Lo que él siempre había soñado podía ahora hacerlo. Y empezó a alabar a Dios. Entonces todos se quedaron asombrados. Y yo imagino que fueron contagiados de esta felicidad que podían ver en los ojos de este cojo. El pueblo los vio con asombro y no podían creer lo que estaban viendo, pero al mismo tiempo lo reconocieron, ¿sí? Todas aquellas personas que estaban afuera de este templo lo pudieron reconocer. A la puerta de La Hermosa, todos lo pudieron reconocer porque pues tenía años pidiendo limosna y sabían muy bien que él no podía caminar y se asombraron. Claro que Pedro aprovechó este momento como un buen discípulo de Dios para compartir la palabra, para hablarles de Jesús. Y les dijo, ¿ustedes creen que yo hice esto? Fue el Señor Jesús. Por el poder de Jesús ha sido salvo y sanado este cojo. Ustedes también, si creen en el Señor Jesús, pueden ser salvos. Y compartió el evangelio con todas aquellas personas. Pedro era un hombre que no tenía estudios, pero por el poder de Dios, él podía compartir el evangelio a todas aquellas personas y hablar como si tuviera muchos estudios, y todos aquellos quedaban asombrados. Al verlo, a Pedro y a Juan, aquellos líderes y sacerdotes religiosos, no estaban nada contentos. Pedro y Juan fueron muy valientes, pero ese valor, ¿quién se los dio? Ese valor se los dio Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo los dotó de ese valor para que ellos pudieran compartir el evangelio y no tuvieran temor
por aquellas personas que no querían que se compartiera de Cristo. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos y las autoridades muchas veces llevaban a la cárcel a estos hombres que compartían del Evangelio y a veces les quitaban la vida. Pero Pedro y Juan fueron llenos de valor por medio del Espíritu Santo para compartir de la palabra y todos los hombres los escucharon. Entonces los líderes religiosos y los sacerdotes se acercaron con la guardia y se los llevaron presos. Pedro y Juan sabían que era algo peligroso que se los llevaran. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, podrían morir, ¿sí? Podrían ir a la cárcel y nunca salir o también ser ejecutados. Ellos estaban confiados en Dios. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo a Dios y fueron llevados a la cárcel. Como ya era de noche, pues ya no tuvieron su juicio ese día, sino que se quedaron en la cárcel para pasar la noche, para que al día siguiente los líderes religiosos y los sacerdotes pues llevaran un juicio y les preguntaran pues por qué habían hecho eso. Pedro es valiente al decirles a las autoridades por qué razón hizo pues lo que hizo. Los sacerdotes les preguntaron ¿por qué hicieron eso? ¿En el nombre de quién? ¿Quién les dio poder para hacer eso? Y Pedro comentó que Jesús fue el que hizo ese milagro, porque Dios mismo les dio poder para hacer ese milagro. El cojo fue sano por el poder de Jesucristo y les empezó a compartir de la palabra de Dios. Ellos quedaron asombrados porque compartían como quien es un maestro, como quien conoce completamente las escrituras y sabe hablar. Entonces, pues se dieron cuenta de todo lo que ellos sabían y también estaban preocupados porque no querían que la palabra de Dios y el poder de Jesucristo fuera escuchado por todos aquellos judíos, y entonces pidieron que ya no hablaran más en el nombre de Jesús. Ellos se dieron cuenta que no los podían acusar y que todo el pueblo era testigo y que también muchos habían creído porque Pedro había compartido después de hacer ese milagro. Entonces, veamos qué sucedió. Le pidieron ellos a Pedro que ya no compartieran más de Jesús. Pero veamos qué pasó, qué hicieron ellos. Les dijeron que los iban a dejar libres, pero pues no saben. Bueno, como ustedes pueden ver, Pedro y Juan fueron liberados. Les dijeron que los iban a dejar libres, pero que ya no compartieran la palabra de Dios. Pedro y Juan salieron de la cárcel, pero dijeron que ellos no iban a dejar de compartir el Evangelio de Dios, que ellos iban a seguir compartiendo la palabra de Jesucristo como nuestro Salvador y que era preferible obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Bueno, ¿qué podemos aprender de esto, de esta historia? Que es importante que confiemos en el poder que Dios nos da para compartir el Evangelio, para compartir la palabra de Dios, y que debemos de confiar que Dios nos dará el poder y también las herramientas, los talentos para poder compartir su palabra, y que así como Pedro y Juan prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres, así nosotros también debemos obedecer a Dios, debemos compartir el Evangelio y llevar la palabra de Dios a aquellas personas que lo necesitan. Y debemos de confiar en el poder de Dios, que Dios nos dará ese poder para poder compartirle a todos aquellos que no conocen a Dios. Bueno, ahora vamos con nuestras preguntas para ver si pusieron atención. ¿Por qué iban al templo Pedro y Juan? Muy bien, iban a orar. ¿Quién estaba sentado afuera de la puerta del templo?
Es correcto, el cojo. ¿Qué quería el cojo que hicieran Pedro y Juan? Que le dieran dinero. Muy bien. ¿Qué dijo Pedro cuando se levantó el cojo? En el nombre de Cristo, levántate y anda. ¿Qué hizo el cojo después de que fue sanado? Es correcto, caminó, saltó y alabó a Dios. ¿Qué hizo Pedro cuando se reunió una multitud que estaba alrededor debido a la sanidad? Les predicó a la multitud acerca de Jesucristo. ¿Quiénes arrestaron a Pedro y a Juan y los metieron a la cárcel? Muy bien, los sacerdotes y los guías religiosos. Los líderes pidieron a Pedro y a Juan que dejaran de hacer algo. ¿Qué fue? Así es, les pidieron que dejaran de predicar y enseñar acerca de Cristo. ¿Qué dijeron Pedro y Juan a los líderes en cuanto a su petición? Que debemos de hablar de Cristo. ¿Quién dio a Pedro y a Juan el valor para mantenerse firmes? Dios. Muy bien. Bueno, el texto del día de hoy está en Hechos 4:31 y dice así: proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Qué quiere decir esto? Que anunciaban, que decían a todos a grandes voces la palabra de Dios, sin ningún temor, es decir, sin ningún miedo. Está muy fácil, ¿verdad? Vamos a repetirlo. Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hechos 4:31. Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hechos 4:31. Está muy sencillo. Repitámoslos por última vez. Hechos 4:31. Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Bueno chicos, vamos a hacer la manualidad del día de hoy. Vamos a ocupar estos materiales: tijeras, pegamento, papel, puede ser hojas de colores, también pueden ocupar foamy de colores. Vamos a hacer la carita de un niño, el que vas a hacer tú, en el cual vamos a poner el versículo que aprendimos el día de hoy. La hoja puede ser amarilla para hacer la carita, puede ser rosa o color carne, y podría ser también una hoja roja para hacer el centro de la boca donde vamos a poner el versículo. Podría ser rosa también, ¿verdad? Y yo utilizo un papel foamy color café, puede ser amarillo, puede ser hojas también, y podría ser igual negro para hacer el cabello del niño. Vamos a utilizar lapicero y plumón para marcar los círculos y para poner el versículo, y tres círculos de diferentes circunferencias: chico, mediano y grande. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a marcar primero el círculo grande. Vamos a hacer la circunferencia grande. Después hacemos la circunferencia mediana. Y vamos a hacer por último la circunferencia chica. Ya está. Ahora la vamos a recortar.
Bueno, esta actividad que vamos a hacer es para que recordemos que debemos de proclamar la palabra de Dios sin ningún temor, así como lo hizo Pedro y Juan, los personajes de la historia bíblica de hoy. Entonces ustedes igualmente también así lo deben hacer, compartir la palabra de Dios sin temor. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos va a dar el valor para hacerlo. Entonces vamos a hacer nuestros recortes, vamos a terminar. Y por último, el círculo pequeño. En este vamos a colocar nuestro versículo. ¿Sí recuerdan en dónde está nuestro versículo? En Hechos 4:31. Ahí es donde podemos encontrar este versículo. Y entonces vamos a hacer la manualidad del día de hoy, que vamos a iniciar, bueno, poniendo nuestros ojos, los ojos del niño. Vamos a hacer sus ojitos. Ustedes son yo sé que son unos excelentes dibujantes y les van a salir mucho mejor que a mí. Hacemos sus ojitos, hacemos su nariz y bueno. Este círculo lo vamos a doblar justo a la mitad, ¿sí? Y también lo vamos a doblar a la mitad. Va a ser la boca. Va a ir pegado aquí adentro, ¿sí? Donde va a ir el versículo y va a ir aquí. Entonces vamos a pegar. Vamos a pegarlo, quede muy bien pegadito y luego vamos a pegar esta otra parte, lo vamos a poner aquí después vamos a dibujar aquí una sonrisa, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer el cabello. Vamos a recortarle su cabello. Y se lo vamos a pegar aquí, ¿sí? Pueden hacerle coletas también, que sea una niña. Puede ser una niña, si ustedes les gusta más, puede ser un niño. Y bueno, vamos a poner entonces ahora el versículo, ¿sí? ¿Cuál es? Hechos 4:31, ¿sí? ¿Y cómo dice? Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Muy bien, sin temor alguno. Proclamar la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Cómo ven? Para que recuerden y puedan compartir la palabra de Dios, así como Pedro y Juan lo hizo, y recuerden que Dios les va a dar ese valor para hacerlo. Espero que les haya gustado mucho la manualidad. Nos vemos. Bueno, chicos, hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que hayan puesto mucha atención. Y bueno, si ustedes no han visto las lecciones de las clases pasadas, pueden verlas y no perderse ninguna de nuestras lecciones. Entonces vamos a orar para pedir a Dios la bendición el día de hoy, ¿sí? Y a darle gracias por la lección que tuvimos. Señor, te damos gracias por esta lección, Padre Santo. Te pedimos
que bendigas nuestros hogares, que nos ayudes a ser valientes como Pedro y Juan, que nos ayudes a predicar tu evangelio, y te rogamos que nos mantengas sanos y bien a toda nuestra familia, que nos cuides y que nos ayudes para que podamos estar de vuelta en tu iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, nos vemos. Bye.